Muy buenas noches y bienvenidos al cierre de Wall Street. A estas horas, haciendo la tournée por Washington, desde Nueva York se ha bajado a Washington a ver un poco de esto, un poco de aquello, la Casa Blanca, donde por cierto comparece Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, esta noche. Será tarde, mañana de todas formas también se lo contaremos, estamos siempre al quite y siempre al detalle, pero Zelensky con Joe Biden en la Casa Blanca. Le han enseñado hasta las instalaciones del Pentágono. Y aún así, la sensación, lo que flota en el ambiente, no es positivo. No lo digo yo, sino que algo debe pensar el propio Zelensky cuando ante la Cámara de Representantes, ante los congresistas estadounidenses, ha dicho literalmente que perderán la guerra si Estados Unidos deja de ayudar. Ha ido Zelensky a pedir 24.000 millones de dólares y lo primero que se ha encontrado es una carta que han enviado 23 representantes de la Cámara republicanos y 6 republicanos del Senado, firmando una carta conjunta en la que decían que ya está bien de mandar ayuda a Ucrania, que van más de 114.000 millones de dólares enviados entre Ucrania, países vecinos y armamento, y que no están dispuestos a seguir por aquí, sobre todo con las líneas fiscales que hay ahora mismo. Creen que la forma de fiscalizar en qué invierte Zelensky no está clara. Con este panorama le han abierto las puertas al señor Zelensky en la Cámara de Representantes. Y claro, con este panorama, pedir 24.000 millones extra, insisto, cuando te achacan que te has llevado 114.000, debe costar. Y ha dicho eso. Tienen que apoyarnos, pero ha ido un poco más allá, a ese carácter empático, a esa parte más emocional. Si no lo hacen, si Estados Unidos deja de ayudar, perderemos la guerra. Claro y al detalle, más allá de los pensamientos que cada uno tuviera o de si todo esto lo piensa todo el mundo, no es importante. La realidad es que lo ha dicho y lo ha verbalizado el propio presidente de los Estados Unidos. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, partidario, por cierto, de apoyar a Ucrania, igual que, por ejemplo, el presidente demócrata, quiero decir, los demócratas sí están en esa línea de seguir, además lo consideran ya parte de la estrategia de campaña. No se puede ir a la estrategia de 2024 diciendo, al final hemos abandonado a Ucrania. Y como eso no puede pasar, puede haber una paz, puede haber un armisticio, puede haber ciertas cosas, pero siempre que Estados Unidos lo pueda vender como una victoria. Si no, la guerra seguirá al menos hasta que Joe Biden gane o pierda, pero al menos se enfrente a las elecciones del 24. Zelensky ha dicho literalmente, si no recibimos la ayuda, perderemos la guerra. Con un semblante serio, dice, y vestido con ese habitual uniforme, Chuck Schumer dice que de esa manera le ha trasladado también ese parecer. Zelensky, recibido, como les decía, en esa Cámara de Representantes por republicanos y por senadores, bueno, por congresistas y senadores republicanos y sus homólogos demócratas. Todos atendiendo a un presidente que, insisto, según palabras de Chuck Schumer, ha dicho esto. Uno de los partidarios. Si no les apoyamos, Zelensky admite que se pierde la guerra. Esto está ya directamente en boca de todos. Claro, que con esto la actitud de Zelensky en realidad empieza a ser un poco esa, de cierta desesperación hacia los propios aliados. No porque cree que va a ganar o entrar o perder la guerra, no voy a entrar en ese detalle, pero hay una cierta desesperación en el punto de que ve que diplomáticamente hay ciertas cosas que están costando más. Está costando pedirle ayuda a Estados Unidos. Donde antaño no había ninguna voz en contra, los republicanos ahora se pronuncian abiertamente en contra de dar dinero. Donde no había ninguna voz en contra en Europa, ahora se tiene que enfrentar también a Polonia, a Eslovaquia, a Bulgaria, a Hungría y a Rumanía. Es verdad, Bulgaria se quitó de en medio. Y ojo, porque ahora les comentaremos, pero han detenido a 5 búlgaros en Londres y van a tener que responder ante el Tribunal de Londres allí en Reino Unido. Ahora vamos con eso, acusados de espionaje. Pero Bulgaria se ha posicionado del lado de Ucrania y no pedirá nada por el cereal. Lo mismo hizo al principio Rumanía y rápidamente se bajó del carro diciendo que, bueno, se está pensando en una prórroga. De momento no la ha impuesto, pero se piensa una prórroga al veto al grano de Ucrania, es decir, que no se pueda vender allí ese grano. Y a cuenta de esto que les venimos contando estos días, de que a estos 5 países les hace polvo el grano ucraniano, porque destroza sus propios cereales y el precio de sus cereales y el precio que cobran sus agricultores, a cuenta de esto está perdiendo aliados. Esta mañana la noticia era que Polonia iba a dejar de mandar armas y municiones a Ucrania. Ha salido echando virutas el presidente Morawiecki a decir que eso no era así. Que por supuesto que Polonia va a cumplir los contratos que tiene, que son todavía duraderos, sobre el envío de armas y municiones a Ucrania, y que está cumpliéndolos religiosamente y que no se puede dudar de que está del lado
de Ucrania y apoyando a Ucrania desde el principio, que la solidaridad de Polonia no debe ponerse en cuestión. Pero la realidad es que cuando se ha ido hablando, oiga, claro, a lo largo del día esto ha ido cogiendo forma, y entonces cuando acaben estos contratos, ¿qué? Cuando acaben estos contratos, parece que los que se mandará, y ya no lo digo yo, me voy directamente a las palabras de Duda, del primer ministro polaco, que dice: no podemos transferir nuestras nuevas armas que compramos para fortalecer la seguridad de Polonia o modernizar al ejército polaco hacia Ucrania. Hemos firmado acuerdos con Ucrania sobre, entre otros, municiones y vehículos especiales y aún los estamos implementando. ¿Pero qué pasa después? Después pasa eso, que no se puede transferir las nuevas armas que compran para fortalecer a Polonia, no se las pueden transferir a Ucrania. En Román Paladino mandaremos lo que nos haya sobrado o municiones antiguas una vez expiren estos contratos. La tensión que ha generado el tema del cereal ha llegado a ese punto. ¿Por qué? Porque todo ha ido alargándose, hasta que entrando en 2024 empiezan a sobrevenir elecciones en Polonia, y Duda las quiere ganar, y vienen las elecciones también en Estados Unidos, y los republicanos hacen bandera del control fiscal. No es tanto que no quieran ayudar a Ucrania, como demostrarle al mundo que son capaces de fiscalizar unas cuentas desorbitadas que Joe Biden no deja de engordar. Y ante esa tesitura, insisto, se encuentra un Volodymyr Zelensky a quien no le viene bien que cuanto más tiempo pase, sus aliados pasen a tener otras necesidades. Aún así, insisto también en esto, no parece que Estados Unidos vaya a cambiar de postura en absoluto, al menos hasta las elecciones, hasta que haya un vencedor en las próximas presidenciales estadounidenses. Todo esto allí, si me permiten, por terminar todo esto, les decía yo, hay 5 búlgaros detenidos en Londres, 5 personas de origen búlgaro, que van a comparecer ante el Tribunal de Reino Unido, allí en Londres, acusados de espiar para Rusia. En concreto, son acusados de conspiración para llevar a cabo espionaje por el servicio de la Fiscalía de la Corona y van a comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster este mismo 26 de septiembre. Dicen que las 5 personas están acusadas conjuntamente de conspirar para recopilar información destinada a ser útil directa o indirectamente a un enemigo con un propósito perjudicial para la seguridad y los intereses del Estado de Reino Unido entre el 30 de agosto de 2020 y el 8 de febrero de 2023. Es la Policía Metropolitana de Londres la que ha presentado los cargos, e insisto, estas 5 personas de origen búlgaro serán juzgadas el próximo 26 ante el Tribunal de Westminster. Con todo y con esto, otro de los asuntos, por acabar con las claves geopolíticas, y nos vamos a lo económico, que también es denso. La otra clave geopolítica, la última, pasa por Canadá. La tensión sube y sube y sube y sube. Mataron al líder de una minoría Sikh, para quien en India estas minorías se consideran proseparatistas y están considerados terroristas. Y este hombre al que mataron a balazos, acribillaron literalmente, era el líder de esa minoría, uno de los líderes de esa minoría, y además tenía, además de tener pasaporte y de considerarse ciudadano canadiense, tenía, bueno, pues una muy buena relación con toda esa comunidad, no solo en Canadá, también a lo largo de América del Norte. El problema, que Justin Trudeau ha decidido poner un pie en pared con este asunto y filtró en una declaración pública que su servicio de inteligencia consideraba que era el gobierno de Narendra Modi de India quien había ordenado se matase a este ciudadano canadiense. Los Sikh ahora consideran que están siendo particularmente defendidos en Canadá y están muy a favor de lo que está ocurriendo con Justin Trudeau. El problema es que dicen desde India que esto está generando una ola de odio contra los indios en el país y les ha aconsejado salir del país. Pero han ido incluso más allá. Si me permiten, el portavoz oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de India, Arindam Baghi, ha dicho esto al respecto de las visas de los pasaportes de los canadienses en India. Incitement to violence, the inaction by the Canadian authorities, and a creation of an environment that disrupts the functioning of our High Commission and consulates, that's what's making us stop temporarily this issuance of visas or providing visa service. Acaban de cortar, como ven ahí, la emisión de visas para canadienses en India. Se acabó. Creemos que hay una cultura del odio y de hecho creemos que se está fomentando ese odio contra los indios en Canadá y por lo tanto actuamos de esta manera. Además han dicho que
porque se están produciendo algunos actos vandálicos, etcétera, allí en Canadá, y ha dicho el gobierno indio que es que esto ya no solo es que se esté fomentando, es que parece que el gobierno de Canadá, este propio portavoz desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, Bardi, ha dicho que no solo es que se esté fomentando el odio, sino que se toleran determinados actos porque políticamente creen que conviene. O sea, las acusaciones están siendo bastante duras entre uno y otro. Y no parece haber terminado. Y Canadá parece dispuesta a sacar las costuras del gobierno de Narendra Modi, que hasta ahora, y como lo hemos venido contando aquí en Negocios Televisión, era el funambulista fantástico que era capaz de pactar con China, Rusia, Irán, Arabia Saudí, Estados Unidos, Canadá, Europa o Reino Unido. Le daba igual. Ha sido capaz de hacer perfectamente bien esos equilibrios hasta ahora, en el que Justin Trudeau ha decidido que esto era un hecho suficiente para sacarles las costuras. Y en eso están. Y ojo a lo que pueda pasar, porque no es lo último que está por venir. Y si me permiten, cambiando al plano económico, hoy Rusia le ha dado un golpe importante sobre la mesa al gas europeo. Ha prohibido las exportaciones temporalmente y, claro, el precio pues se ha reventado. Unas exportaciones, insisto, que de momento están prohibidas casi en día a día. O sea, va a entrar en vigor el 21 de septiembre, a la sazón, hoy, que tenía hasta que comprobarlo, hoy. Y no tiene una fecha definitiva. Dice que van a evaluar día a día el momento en el que levanten esta prohibición a las exportaciones. Claro, la gasolina subiendo, el petróleo relativamente porque no le afecta, pero la gasolina, el gasóleo, todo el gas, disparado. Y Europa, que pensaba que lo tenía ya hecho de cara al invierno, porque teníamos las reservas llenas y porque, ¿qué demonios? Si estábamos comprando a niveles récord el gas natural licuado desde Rusia. Pues acaban de ponerle una clausulita a tope que es peligrosa. Esto, además, en el marco en el que sigue sin estar claro, ha negociado Antonio Guterres con Sergei Lavrov, secretario general de la ONU y ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, la posibilidad de volver a poner en marcha el acuerdo sobre el grano en el Mar Negro. Y la respuesta final ha sido que no. Parecía que sí, pero de momento ha sido que no. Siguen negociando, también les digo, los equipos, ya no los portavoces, pero sí los equipos negociadores siguen en ello. Lo cierto es que de momento no hay acuerdo de grano y tampoco hay nada bueno sobre el gas, que vemos cómo está pasando esto. Y claro, con todo y con esto, además podrían imponer un impuesto precisamente a los exportadores. ¿Por qué? Porque otra de las opciones sería, oye, hacemos esta prohibición, insisto que entra en vigor mañana, y a partir de ahí vamos con impuestos puntuales, que es en lo que están. Eso es parte de lo que está meditando. Por eso la prohibición podría durar poco y el impuesto aparecer rápido. Javier Luengo, ¿en qué consiste ese impuesto? ¿Cuáles son esos movimientos del gas? ¿Qué está haciendo Rusia ahora? Y sobre todo, ¿cómo está afectando todo esto? Buenísimas noches. Sí, las cuentas de Rusia por la guerra se siguen viendo afectadas por ese gasto que hay en armamento, hay en municiones, hay en pagar también a los soldados y ahora por eso el Kremlin se le van sucediendo las ideas para conseguir llenar poco a poco las arcas del Estado, al menos que no mermen a la velocidad a la que lo están haciendo, y por eso parece que lo va a hacer ahora mirando hacia el sector exterior. Y quiere poner un impuesto a los exportadores para absorber el exceso de ingresos que las empresas obtienen cuando el rublo se deprecia, más allá de cierto nivel, y respaldar el tenso presupuesto en tiempos de guerra. Cuando se deprecia el rublo, se hace más barato exportar al exterior por el tipo de cambio, y de esos ingresos que normalmente no se tienen, quiere el Kremlin que paguen las empresas que se están beneficiando del contexto económico y geopolítico actual. El Ministerio de Finanzas está proponiendo una figura fiscal concretamente a estos exportadores que entraría en vigor con un límite clave en el rublo. Si cae por debajo de las 80 unidades dólar estadounidense. El petróleo, el gas, los cereales, hay otros bienes que sí que dicen desde el Kremlin no se van a ver afectados, pero por lo tanto alguien tendrá que asumir el coste, y en su mayoría van a ser la industria metalúrgica y la minera las que van a soportar una mayor carga. Se espera que el impuesto, y ojo a esto, genere por ingresos unos 1.000 millones de dólares a tipo de cambio actual. Ojo, que son cifras. Hoy, por cierto, ya que estamos con las cifras, vámonos al Reino Unido. Andrew Bailey, Banco de Inglaterra. Los agresivos de los agresivos de los agresivos de la política monetaria. Los que siempre dicen que van a subir tipos de interés, los que están siempre al cabo de esto, que se fastidie la economía, los británicos tienen que asumir que son pobres, etcétera, etcétera. Pues han pausado la subida de tipos de interés. No se lo van a creer, pero ha ocurrido esto.
bastante inesperado. El mercado, de hecho, se ha llevado un golpe importante, porque no la ha visto venir. Andrew Bailey y su equipo en el Banco de Inglaterra dejan los tipos de interés quietecitos. Datos oficiales dicen que la inflación está en el 6,7%, 3 veces el objetivo que tiene el Banco de Inglaterra, ¿eh? Claro, que esperaban que llegase al 7%. Es que, yo de verdad les digo, no cambiamos el objetivo de inflación porque no nos da la gana. Porque el 2% es absolutamente arbitrario. Quiero decirte, podría ser un 5 y dejamos las cosas en el 5, pero suben los salarios regularmente y hacemos esto y lo otro. Pero hemos elegido un 2 porque nos parece que ahí está la base entre el crecimiento, pero es una teoría económica. La realidad es que si las cosas te van mejor de lo que esperabas, fíjense lo que es la vida. El Banco de Inglaterra podría haber llegado al objetivo del 2% según JP Morgan a principios de año. A principios de año dijo JP Morgan, que eran los únicos que iban a alcanzar el objetivo. Ahora están en las antípodas, insisto, 6,7% de inflación. ¿Por qué paran las subidas de tipos de interés? Porque aunque subieron y se mostraron muy agresivos y le pidieron al gobierno que deje de subir salarios y de incentivar con las políticas fiscales, el gasto, que todo esto ha servido, por cierto, resulta que sus propias previsiones pasaron de ser muy halagüeñas a ser, pues, prácticamente calamitosas. Y ahora que son un poco mejor que calamitosas, se han dado cuenta de que igual es el momento de parar. Eso, y que también han notado que es que la inflación tiene mucho que ver con cosas de las que no depende el Reino Unido. Y aquí entra en juego un Rishi Sunak, que como primer ministro está intentando que el Brexit cada vez parezca menos un Brexit, y está intentando negociarlo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que le cuesta dinero a los británicos es la energía y los alimentos. Y eso va directo al IPC. La subyacente está muy pegajosa, sí, pero no tienen tamaño problema. Es algo que pueden asumir. Tienen un problema real con que a pesar de que suba o baje el petróleo y suban o bajen los alimentos, a ellos les cuesta todavía un poco más porque es que resulta que desde el Brexit, ya no hablo de la energía, pero sí de los alimentos, conseguir determinadas cuestiones sale más caro, fin. Porque tienes un arancel. Y eso, como el año pasado era en Europa, no existía. Que no se pagan los aranceles, que habría que pagar, que todavía no está todo en marcha, que hay ciertas prórrogas, sí, les doy la razón. Pero para unas cosas sí están pagando ya más. Y se nota. Y eso es inflación. Cosas que valen más de lo que valían el año pasado. Y cuidado, que insisto, como decimos siempre y aviso a navegantes, cuando se dice que baja la inflación, que lo decimos así como comúnmente, en realidad no decimos que baje la inflación, baja el ritmo de subida de precios. Es decir, cuando decimos que en vez de un 7 ha crecido un 6,5% el último dato, bueno, la inflación anual en Reino Unido, el 6,7 no es que haya caído, no. Es que el año pasado creció un 7 y este año crece un 6,7, pero es sobre el 7 que ya creció. Lo digo porque todo siempre cuesta más dinero. En fin, por cierto, Andrew Bailey, ¿por qué pausan los tipos? Lo dice el propio gobernador. We've decided to hold interest rates at 5.25%. This is the first time we've held rates in almost 2 years. Inflation is falling, and we expect it to fall further this year. That is welcome news. Our previous increases in interest rates are working. But let me be clear that inflation is still not where it needs to be, and there is absolutely no room for complacency. We'll be watching closely to see if further increases are needed. And we will need to keep interest rates high enough for long enough to ensure that we get the job done. Whatever happens, we'll do what is needed to get inflation back to normal. Haremos lo que sea necesario, ¿no? Whatever we need. Se acordarán con esa frase algunos de Mario Draghi, cuando había que salvar el euro. Es curioso, yo me imagino en realidad a Andrew Bailey, a Christine Lagarde, a Jerome Powell, con sus gabinetes, decidiendo cómo van a dar la noticia y dándose un codazo. ¿Qué dijo la Reserva Federal ayer? Tasas, que la inflación está bajando y que mantendremos las tasas suficientemente altas. Suficientemente altas, me ha gustado, vamos a decirlo también. Y entonces va en el speech de todos los bancos centrales del mundo. Hay una especie de decálogo de lo que tienes que decir y de verdad que es que se clava. En fin, Reino Unido, les decía yo. Por cierto, que Jeremy Hunt, el ministro de Finanzas, ha dicho hoy que no están pensando en bajar los impuestos. O sea, porque rápidamente, lo que es Reino Unido, de verdad, han pasado de un lado al otro con una velocidad atroz. De dejar los tipos quietos a pensar, pues ya es el momento de que las políticas fiscales vuelvan. Ha dicho Jeremy Hunt que no, al menos a lo largo de todo este año y probablemente de todo el siguiente, no se van a bajar los impuestos. Porque no es un problema, o sea, estaban todos de acuerdo en que había que acabar la economía y que pausen los tipos con una inflación del 6,7% no es todavía
suficiente margen como para que el gobierno se dedique a chutarle dinero a la economía. Pero bueno, que miren a Joe Biden, que dicen que le funciona. Por cierto, que donde sí se ha hecho trampas Reino Unido, en el solitario, si me permiten la expresión, es con el tema del cambio climático. Esta les va a gustar. Va a ampliar la definición de lo que considera ayudas climáticas. Estos son proyectos vinculados con la mejora y la reducción de emisiones en el país. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué va a ampliarlo? Eran muy restrictivos, han descubierto algo que haga que el cambio climático y que las emisiones se reduzcan con una serie de proyectos que no entraban en ese margen, ¿no? De lo que se han dado cuenta es de que si amplían la definición de cambio climático, de ayudas al cambio climático, se ahorran pasta. Básicamente. Alguien ha dicho, hemos dicho que nos íbamos a gastar N en este ámbito, en clave internacional, y había... Para poder gastarlo todo, esto es lo que tiene la colaboración público-privada. Quieren incentivar al sector privado a que entre en este tipo de inversiones. Y el sector privado, con la definición actual que tenía puesta de ayudas climáticas, no estaba entrando. No estaba entrando. Así que el gobierno iba a inejecutar, se iba a quedar con ese dinero porque no había fondos privados que apoyasen esa inversión. Entonces han dicho, ¿y si redefinimos el concepto? Al fin y al cabo, ¿qué es el cambio climático, no? Dicen, mientras clavas mi pupila en tu pupila gris. Pues el cambio climático eres tú. Habrán pensado, amplía la definición que no pasa nada. Y ya verás cómo damos financiación. Bueno, si sigues así, yo qué sé. En fin, no voy a entrar más en este asunto. Si me permiten, saltando todavía en Europa, pero con tintes ya externos, acuerdo histórico entre Israel y Turquía. Histórico en términos energéticos. Ha dicho Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que van a comenzar a operar redes de transferencia de energía a través de Turquía con Israel, y que la idea es tener en materia de perforación energética determinados acuerdos que se van a impulsar ya, que ya están cerrados y firmados, y que se van a impulsar para mantener una red de intercambio energético permanente con el país. Ojo al acuerdo, importante y la verdad bastante interesante, que se ha sacado de la manga Recep Tayyip Erdogan con Israel, bastante inesperado por otra parte, y que va a permitir, bueno, inesperado, entiéndase, por el tipo de alianza, no porque no llevaran meses trabajando en ello, pero va a permitir ese intercambio energético que, bueno, pues particularmente a Turquía le sigue sirviendo para ser uno de los centros neurálgicos de suministro después. Al margen de esta jugada, en Alemania siguen pendientes de esto y de muchas otras cosas, pero sobre todo la energía, siguen gastando carbón como si no hubiera un mañana, porque se quitaron de las nucleares y lo del gas ruso les ha hecho polvo. Y claro, con esto, reconociendo que no se va a crecer en todo 2023 y con lo que está por venir, es decir, mirando el panorama económico, la verdad es que lo deben de ver así en Alemania. Casi prefieren no mirar. Miren este gráfico, les va a hacer gracia. Es el gráfico de los bonos, vamos, lo que pagas por el bono alemán. Y es el movimiento en los precios desde la crisis de deuda hasta ahora. Tiene su gracia el asunto porque está a niveles de la crisis de deuda, lo que se paga por ese bono a 10 años, bueno, estamos hablando del interés, ¿no? Claro, con estos movimientos, con las grietitas económicas que tienen, con que la industria no funciona y se quiere largar del país por culpa de la desconexión con China, con que el sector manufacturero no avanza y que el servicios pesa poco, pues como en la crisis de deuda. Y eso, lo curioso de esto, es que cuando normalmente este bono está aquí, el resto de Europa está temblando. Pero temblando. Porque es la referencia. Cuando el bono alemán sube mucho, es porque los demás se disparan. De hecho, cuando esto estaba aquí, Grecia estaba a punto de salir del euro. Son estos años. Lo que mencionábamos antes de Mario Draghi, del whatever it takes, pues es ahí. O sea, imagínense cómo estaba el resto de Europa. Y lo curiosísimo de esta situación actual es que no, es verdad, hay lagunas, no toda Europa va bien y hay ciertos problemas. Sí, sí, correcto. Pero no diríamos ni que Grecia tenga los bonos ahí, ni Portugal, ni España. ¿Qué está pasando? Que quien está sufriendo el golpe es directamente la locomotora alemana. Lo que no funciona particularmente en Europa es Alemania. Y es raro que esto pasara, pero está pasando. Y tienen el bono, ahí lo tienen, a niveles de la deuda, de la crisis de deuda, sin que esto esté ocurriendo en el resto de Europa. Es decir, no hay un refugio real ahora mismo en el bono alemán. No existe ese refugio real. Hay un miedo que cuando, a pesar del miedo, estaba aquí,
era porque la gente aún así mejor este refugio. Había quien se iba a especular a bonos al 22% en Grecia, eso también se lo digo. Pero ahí está, la gente se refugiaba aquí. ¿Qué está pasando ahora mismo? Ahora, ¿cuál es la excusa? Pues la excusa es que Alemania no está yendo bien. Por cierto, que ya que estoy con esto, más los datos de confianza del consumidor en Europa, estamos sumando aquí 2 y 2 y vuelve el miedo a la recesión. ¿Quiere decir que hay recesión? No. Bueno, en Alemania sí, también les digo. Pero, ¿quiere decir que hay recesión en toda Europa, que todo va mal? No, no. Ni nosotros estamos llamando a ningún demonio, no. Pero es verdad que con esto en la mano y los datos de confianza del consumidor, lo que vemos es ese miedo a que se produzca la recesión. Y es verdad también que cada vez más casas de análisis manejan esa recesión en Europa en particular. Ven a Estados Unidos escapando, ven a China virando su economía, ven a Japón incluso bien posicionada y no ven a Europa siendo capaz de levantar el vuelo. Marta Vilar, ¿qué pasa con ese dato de confianza del consumidor y cómo lo lee el mercado? Muy buenas noches. El consumidor europeo es cada vez más pesimista con respecto a la economía y es que acabamos de conocer el dato de la confianza del consumidor y cae todavía más de lo que se esperaba. De los menos 16 puntos que teníamos el mes anterior, ahora hemos bajado hasta los menos 17,8 cuando se esperaba una caída de solo 5 décimas hasta el menos 16,5. Cada vez más negativos. Así están los consumidores en Europa. Ya saben que aquí todavía tenemos a un país que está contrayéndose, que es Alemania, que también probablemente se vaya a contraer en el conjunto del año 2023. Tenemos una economía europea que está prácticamente estancada, con un crecimiento prácticamente nulo. Tenemos a Italia también, que está sufriendo mucho económicamente, y eso está indicando o está haciendo que los consumidores europeos tengan malas perspectivas respecto a cómo va a ser el futuro. Insistimos, parece que los consumidores están avanzando a lo que puede pasar a partir de ahora, y es que muchos creen que la economía europea podría entrar en una recesión. Bueno, pues mucho ojo, porque lo que están augurando los consumidores en esa confianza del consumidor tampoco es algo tan distinto. Una situación muy negativa, con una caída de esa confianza hasta los menos 17,8 puntos desde los menos 16. Algo que decepciona respecto a expectativas, porque supera incluso la caída que estaba esperando el mercado. Esta es la situación actual. Con todo esto en el plano económico, Javi del Valle, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, José. ¿Cómo te va la vida? Aquí andamos. Que no es poco, ¿no? Hablo yo del bono alemán, pero no es el único bono que está vigilando el mercado. De hecho, mira mucho más a Estados Unidos y mira mucho más a los repuntes que hay en los picos de intereses. ¿Qué está pasando en Wall Street y qué está pasando con esos bonos? Bueno, pues ayer, como saben, tuvimos reunión de la Reserva Federal, estuvimos cubriendo esa decisión de Powell de mantener los tipos exactamente en el rango del 5,25-5,50, cogeríamos la parte alta del rango en ese 5,5%. Claro está que en esas proyecciones lo que simbolizaba la Fed es que los tipos se tienen que mantener altos por más tiempo. También simbolizaba que ese 5,6 todavía faltaría para 2023 una última subida, la cual no quedó del todo claro tras las últimas palabras de Powell, que al final estuvo muy indeciso, muy poco, por así decirlo, convencido sobre una trayectoria u otra, y donde decía cosas del estilo como, bueno, el resto de miembros han decidido una subida que sería óptimo, una subida más, pero puede que pues no se realice, ¿no? Y aún así una subida no afectaría tanto. Palabras del propio Jerome Powell. Como estamos viendo, hoy sí que el mercado de bonos se ha tomado en serio ese mensaje de más alto por más tiempo, y por lo menos los intereses de los bonos ya han seguido disparándose. Ojo que no se han disparado solamente hoy, ya venían disparándose semanas atrás, y de ahí que la Fed haya podido mantener la pausa en esta reunión, pese a los repuntes que está viendo en los precios y también en el petróleo. Vemos el interés del 5 años, pero esto especial atención en este interés porque hace poco conocíamos, y de hecho José les enseñaba ese gráfico del interés a 5 años, que hace poco rompía el nivel más alto desde 2007, el 4,5%. Bueno, pues ahora mismo se sitúa ese interés del 5 años en el 4,6%. Vemos un incremento muy importante hoy de los intereses, sobre todo en los tramos largos de la curva, que según Jerome Powell no tiene nada que ver, dijo ayer, con los repuntes de inflación o el repunte de las expectativas de inflación futura, que simplemente se debe a dinámicas del mercado, de grandes vendedores como bancos centrales, como pueden ser Japón, Arabia Saudí o incluso China, que están vendiendo bonos estadounidenses, y también por la emisión de deuda que se está haciendo por parte del Tesoro. Esa nueva oferta pues puede también condicionar a los movimientos de precio. Esto es lo que dijo Jerome Powell para quitarse el peso de encima
de que los intereses de los bonos rebotaban porque están pronosticando mayor inflación futura. Mayor crecimiento, sí, pero también mayor inflación. Dijo Powell que no, que se debe a otras dinámicas. Bueno, veremos en unos meses si es así o realmente se debía a esto. Vemos importante hoy el interés del bono a 10 años y luego lo vamos a analizar más en detalle, José, en el cierre de Wall Street, en las claves de Wall Street, disculpen. Doy una pincelada rápida y es que el bono a 10 años hoy subía y hacía un nuevo máximo, no visto en 16 años, y subía hasta el 4,49%. En estos momentos se sitúa en el 4,47%. Fíjate que tú te has ido, aquí lo tienen, pero vamos, si amplían los históricos, alucinan con el gráfico. Fíjate que te estás yendo con el bono, yo me iba con el alemán hasta la crisis de deuda, que es un momento más peligroso incluso que 2008. En Europa, el 11 y el 12 fue bastante más tremebundo de lo que se vivió en el 8, porque el tipo de problemática hipotecaria que teníamos aquí era diferente. Terminó permeando y convertimos toda la deuda privada, toda la deuda pública en deuda privada, porque ahí fuimos así de cachondos, y lo que hicimos fue socializar pérdidas y ya las paga el Estado. Luego dijimos que no había rescates, pero hubo en todas partes. Pero allí en Estados Unidos el problema estuvo en ese 2008-2009 y te estás yendo allí con el gráfico de bonos. Eso es. Casi todos están a niveles de la gran crisis financiera. De eso es. O sea, estamos hablando de que ¿qué ve el mercado? ¿Qué hay detrás del mercado? Que a pesar de 600.000 millones invertidos en Estados Unidos, más de 600.000 millones invertidos en el propio Estados Unidos por parte de Biden, y con toda la masa monetaria que se está moviendo, y sobre todo la masa mediática incluso, fíjate lo que te digo, diciendo no hay recesión, no hay recesión, no hay recesión, la Reserva Federal, todo el mundo en esa misma línea. ¿Qué verá el mercado? Que están los bonos en rendimientos de crisis, de grandes crisis económicas en Estados Unidos y también en Europa, que no siendo coincidentes en años, se han ido a esos niveles. ¿Qué verá la gente de renta fija? Javi, te veo después en las claves, ¿vale? Abrazo. Y dos últimos asuntos para cerrar esto. Uno, ojo al movimiento, Rupert Murdoch, el magnate, más de 7 décadas al frente de Fox y lo ha dejado hoy. Entre otras muchas cosas, lo ha dejado, no sé si pueden ver un gráfico de un tuit que tenemos de Elon Musk. Entre otras muchas cosas lo han dejado porque, Tucker Carlson fue despedido a la vez que se hacía frente a una demanda por difamación de Dominion, que decía que todas esas acusaciones que había sobre el fraude electoral en 2020 pues eran irreales, que no había pruebas y que, ojo, le costó esto a la compañía nada menos que 787 millones de dólares. Le costó, digo, cerrar el chiringuito. Le costó poder decir, vale, que no me demanden, y a cambio de ese acuerdo, 787 millones de dólares. Un acuerdo que les llevó además a dar negativo en los resultados trimestrales, que se dice también pronto. ¿Por qué? Pues porque provisionar eso al final terminó siendo un problema. ¿Y qué ha pasado después? Que se echó a Tucker Carlson. No tiene nada que ver, se dijo. Tucker Carlson, que además era contrario a firmar el acuerdo y pretendía ir hasta el final. Pero dijeron que no tenía nada que ver y que lo que estaba pasando ahí, en realidad, era que había un cambio editorial porque ya no se iba a ir en esa línea programática del señor Carlson. El señor Carlson se ha salido de allí, ha montado su propia película y ha hecho entrevistas con millones de espectadores. Cientos de millones de espectadores, como la que le realizó, entre otras cosas, a Javier Milei, al candidato a la presidencia en Argentina, pues hace nada. Claro, ante esta situación y ante el hecho de que si claramente tu modelo de televisión era otro que el que está llevando Carlson, te has equivocado, 7 décadas después, Rupert Murdoch ya recibe la puntilla. Hay ciertas presiones incluso para el magnate desde dentro para que se haga a un lado. Es verdad que se queda su hijo como presidente del grupo. Y ojo, que le ha mandado una carta a todos los miembros del grupo Fox diciendo, y News Corp, que él seguirá de presidente emérito, que hay que seguir, que vienen nuevos retos y que son muchas más las oportunidades que se presentan que los retos comerciales a los que hay que hacer frente. Bueno, no digo yo que no, pero claramente has perdido al mejor activo que tenías en un asunto personal. Que dicen las malas lenguas, que siempre existieron y existirán, que como parte del acuerdo con Dominion se firmó la salida de Carlson. La realidad, por ejemplo, aquí le tienen Tucker Carlson poniendo el 14 de septiembre esa entrevista que yo les decía con Milei,
Y el propio Elon Musk diciendo, muy interesante esto que estamos viendo. Incluso llegó a decir Elon Musk que esto en realidad es el nuevo modelo de televisión frente al modelo que propugnaba la Fox hasta hace nada. Vamos a ver si esto toma un nuevo giro, pero la realidad es que el golpe ha sido tal que el propio Rupert Murdoch se ha visto apartado, y eso que nunca quiso. Insisto, 92 años, 7 décadas al frente del grupo. Con todo y con esto, nos vamos a casi cerrar ya las noticias del día en unos Estados Unidos donde Ronny Jackson, el congresista, ha dicho que las CBDCs son un caballo de Troya, que las divisas reguladas son en realidad la forma de meternos a todos en el redil y de controlar el gasto que después haremos. Insisto, Ronny Jackson, congresista estadounidense. Sergio Fernández, ¿qué deducimos de esto? Estados Unidos se planta ante las CBDCs. Les venimos contando durante toda la semana que el congresista Tom Emmer ha presentado una ley, bueno, más bien ha vuelto a presentar una ley anti-CBDC en contra de estas monedas digitales de los bancos centrales, pero se suceden, en este caso, las declaraciones, y acaba de salir Ronny Jackson, que es un congresista, en este caso del bando republicano, diciendo, ojo, que las CBDCs son un caballo de Troya, que están imponiendo las élites globales y que además, básicamente lo que están haciendo es intentar coartar nuestra libertad, nuestra privacidad. Este congresista, representante de Texas, dice, como les comentaba, que las CBDCs son un caballo de Troya que se va a utilizar como arma contra la privacidad de las personas. Además, él cree que el que está detrás, las personas, las entidades que están detrás de estas CBDCs son nada más y nada menos que las élites globales, y además quieren usarlo para controlar nuestra libertad. Algo muy parecido a lo que comentan 3 de los 5 principales candidatos a las elecciones de Estados Unidos. Hemos escuchado a Robert Kennedy Jr. muchas veces hablar en esta línea. Ron DeSantis, el gobernador de Florida, de hecho ha prohibido las CBDCs en su estado, y Vivek Ramaswamy, algo más desconocido, pero también candidato por el lado republicano, habla en estos términos, y además todos ellos resaltando las cualidades de Bitcoin. Como les decía, el congresista estadounidense Tom Emmer esta misma semana ha presentado un nuevo proyecto de ley para prohibir que la Reserva Federal pueda crear estas CBDCs en un futuro. Prohíbe cualquier programa piloto de CBDC incluso antes de que se proponga, sobre todo por una cuestión de privacidad, de soberanía individual y también de competitividad del libre mercado. Esta aprobación de momento sí es un poco impredecible, no se sabe si va a terminar aprobándose o no, pero sí que vemos muchas voces discordantes, mucha controversia en torno a las CBDCs, incluso antes de que se hayan adoptado, antes de que se hayan implementado en Estados Unidos, y sobre todo lo que puede ser una buena campaña de marketing tanto para Bitcoin como para las criptomonedas. Sigue la confrontación, Estados Unidos se planta en contra de las CBDCs. Cerrando aquí todo este bloque de noticias del día, ojo, que además tenemos la suerte de saludar al redactor